Durante un cuarto de siglo, hemos tejido con dedicación la transformación del austroecuatoriano, dejando una huella en la producción de energía limpia. En Elegaustro, celebramos 25 años de un esfuerzo en equipo, de proyectos visionarios y de un firme compromiso con el crecimiento económico de la región austral. Cada kilovatio que generamos no solo ha iluminado hogares, sino que también se ha entrelazado con el bienestar de las comunidades en nuestras zonas de influencia, con la preservación del medio ambiente y el desarrollo sostenible. Elegaustro, 25 años de energía para la vida. Saludamos al economista Víctor Aguilar, PhD. Él es decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Cuenca. Economista Aguilar, quisiéramos conocer su punto de vista, su percepción sobre el país, cuando el Banco Central hace muy pocos días ha revisado nuevamente a la baja su proyección sobre el crecimiento de la economía ecuatoriana, situándola en solamente 0,9%, y paralelamente vienen otros fantasmas, aquellos de los cortes de energía que en ese mismo informe el Banco Central advertía que podrían incidir aún en forma más negativa sobre este preocupante entorno. Su opinión sobre cómo estamos y hacia dónde vamos. Gustavo, muchas gracias. Es un poco ya volver a la trillada frase de más de lo mismo. Hay que decirlo así, lamentablemente. Pues no estamos bien. Evidentemente, como que nos ha caído todos los males una vez más. Y esto dificulta pensar en los siguientes pasos como país, pero también a nivel organizativo, las empresas y también en los sistemas de salud, de educación, todos afectados por estas dificultades que ya no solamente son de estructura de país, sino también se intensifican por los problemas climáticos y las escaseces en las cuales lamentablemente tenemos que volvernos a enfrentar. Las pérdidas y reflejadas en el crecimiento del país serán lamentablemente mucho peores de lo que pensábamos hasta hace algunos meses, que pensamos que inclusive podríamos mantener las proyecciones de crecimiento, pero ya vemos que estas están evaluadas hacia la baja. El gobierno nacional ha intentado por todos los medios evitar los apagones. Tiene muchas consecuencias, entre ellas está fundamentalmente el problema de carácter económico, pero también estamos en una campaña electoral, en una pre-campaña en realidad, en la que el presidente de la República va a buscar su reelección, y esto podría tener efectos letales en la misma. Se dijo en forma muy consecutiva por parte de diversos actores, particularmente el ministro de Energía, su viceministro, de que los apagones no se iban a dar, justificándose en la forma en la que venía tomando acciones de prevención el gobierno. Pero finalmente la fuerza de las circunstancias ha hecho cambiar este discurso, y se decidió, primero se dijo en un tema haciendo relación al mantenimiento de los sistemas eléctricos, de que se cortaría la energía eléctrica por una noche y madrugada en esta semana, para luego señalar 4 días entre las 10 de la noche y las 6 de la madrugada desde la próxima semana. ¿Qué tan pertinente ve usted la acción del gobierno y sobre todo qué efectos podrían tener? Uno, en lo positivo, en tratar de dosificar, diríamos, la energía deficiente que existe en el país con respecto en la demanda, y lo otro, el impacto económico en sectores productivos, así que también como en sectores comerciales, sobre todo aquellos de bares, restaurantes, actividades nocturnas que han elevado ya su queja. Yo creo que hay varias lecturas, porque de hecho hay varias perspectivas. Esto de gestionar la escasez, que es lo que está haciendo el gobierno, es altamente complejo. Si es que la memoria no me falla, en el mes de abril, cuando hubo estos cortes de energía prolongados, el cálculo de la pérdida financiera, sobre todo en el sector productivo y comercial, llegó a ser de 576 millones, algo así como 12 millones de dólares por hora de corte. Yo creo que lo que está haciendo el gobierno ahora es evitar el corte en las jornadas de 8 de la mañana a 6 de la tarde,
porque creerá él seguramente, porque técnicamente habrá sido analizada estas medidas, que el coste de energía en los horarios nocturnos son menos perjudiciales financieramente y económicamente para las organizaciones. Si es que estamos en el ejercicio de darle algún beneficio, algún aspecto positivo a esta medida, quizás el único con el cual podríamos tratar de llegar a este punto es decir, que es preferible en todo caso un coste en este tipo de horarios que los costes que tuvimos antes, que eran en plena jornada laboral. Si es que hay un aspecto positivo de esta complejidad, pues quizás podría ser ese. A partir de ahí, yo solamente le veo, lamentablemente y exclusivamente, solo aspectos negativos, solo contrabeneficios, solo efectos negativos de la medida en todos los niveles, pero más allá del costo financiero que existe, también creo que hay, y de eso hay que hablar, hay también un coste en términos de la moral de la gente, de una pérdida en la calidad de vida, de estas dificultades en el ambiente social que se deteriora. Y como usted bien ha dicho, Gustavo, creo que resultará inevitable que de una u otra forma esto tenga también un peso en las decisiones futuras del votante ecuatoriano, porque sin duda estos niveles de frustración tienen que tener un efecto. ¿Qué tan pertinentes ha visto usted las medidas y la forma en que se le ha tomado? ¿Tienen algunos ingredientes adicionales, como que el gobierno anuncia toque de queda durante las horas de la noche y la madrugada en la que no habrá energía eléctrica, así como algo que realmente llama la atención, una especie de militarización de la central Paute? Yo creo que tienen una razón de ser que quizás el común de los ciudadanos no alcanzamos a ver. Tiene que haber algo más que nos obliga quizás a caer en el campo de la elucubración, de pensar en varios escenarios. En países que no tienen las dificultades de seguridad que nosotros tenemos, quizás no sea necesario el toque de queda cuando hay estos costes de luz nocturnos, pero en un país como el nuestro, sin duda, parecería que es inevitable. De hecho, creo que la medida que está tomando el gobierno es porque está jugándose su última baza. Creo que habrá hecho todo lo posible para evitar los costes de luz. Es más, los anunció como algo que no volvería a suceder y ahora tiene que dar marcha atrás. Así que en la inevitabilidad de todo esto, en la imposibilidad de no cumplir su palabra, creo que ha visto el mal menor y es pasar los costes al horario nocturno. No me sorprende tampoco que con los altos niveles de inseguridad que nosotros tenemos, crea necesario militarizar los grandes equipos de transmisión eléctrica y las fuentes generadoras de energía eléctrica en este país. Es un poco, como yo decía al inicio, más de lo mismo. Estamos en esta vorágine de la la única posibilidad es que empiece a llover, ¿no? Creo que San Pedro se convertiría en el mejor ministro del presidente Noboa. Ahora, mientras tanto, ¿qué pasa en términos generales con la economía ecuatoriana, más allá de esas cifras que siguen a la baja por parte del Banco Central en sus proyecciones de crecimiento de la economía? Hay un índice, que seguramente usted como economista lo conoce, del Legatum Prosperity Index, que habla de la calidad de la economía, calidad en la que radica la capacidad de un país para proporcionar estabilidad, bienestar a largo plazo. Una economía de calidad sería aquella que no solo se enfoca en el crecimiento económico, sino también en creación de empleo sostenible, desarrollo de infraestructura, correcta utilización de los recursos en beneficio de la población. En este ranking, Ecuador se mantiene en una posición 114 con respecto a 167 países, siendo las cifras más bajas las que reflejan una mejor economía y las más altas, por supuesto, en este caso 114 Ecuador sobre 167, aquellas economías que tienen problemas.
Sí, por ejemplo, coincide con otro tipo de indicadores porque están sumamente relacionados. Por ejemplo, con el indicador, con la razón de competitividad. También está más o menos por esas bajísimas posiciones del Ecuador. Y claro, eso refleja las dificultades que tenemos, la incapacidad que tenemos para competir. El grave problema, creo yo, es que ni siquiera estamos pensando en las posibilidades de mediano y largo plazo para este país. Estamos abocados a resolver los problemas más urgentes, los de corto plazo. Así que creo que eh, todos los índices como el que usted nombró y que están pensados en cómo está potenciado, desarrollado para el futuro un país, ni siquiera están en el radar de quienes hacen gobierno, de quienes toman decisiones económicas fundamentales, porque están abocados, imbuidos en esto, que es resolver los problemas mucho más internos, los que son de muy, muy corto plazo. Eh, ya quisiera yo que llegue el día en el cual podamos sentarnos a pensar cómo va a ser el futuro de este país. Eso está como muy difícil de pensar cuando se tienen que hacer frente a tantas dificultades presentes, actuales, que no nos dejan caminar y por lo tanto no nos dejan pensar en cómo debe ser, cómo debería ser este país en el futuro. Un gobierno interino, que podríamos calificarlo así, al de Novoa, con una proyección de un año y medio de gobierno, tiene un cierto teflón, una cubierta para defenderse, para desembarazarse de responsabilidades sobre lo que está pasando, pues es un periodo realmente corto. Es muy fácil endosar las situaciones complejas del país, los problemas de los gobiernos del pasado. Pero con esto en mente quisiera preguntarle a usted de qué manera ha cumplido con este año interino el gobierno de Noboa, ya próximo a terminar este primer periodo. Es que, claro, habría que analizar el escenario de no reelección y de reelección. Yo creo que a lo mejor si es que era realmente interino y no pensase desde un inicio en la reelección, eh, tal vez la situación de este país hubiese sido incluso peor, porque quizás hubiese entrado en un juego de a mí que me importa, no fue mi culpa, yo estoy aquí de paso. Entonces, entiendo yo, y quiero creer que sea así, que algunas intenciones que tuvo fueron para reelegirse. Y quizás ahí dio algunos pasos en positivo. Sin embargo, hay que admitir que todo el entorno, que el contexto en el que tuvo que gobernar durante estos meses es extremadamente difícil para cualquier tipo de ideología, para cualquier tipo de gobierno. Eh, Son muy pocos, lamentablemente muy pocos los aspectos positivos que se podrían rescatar y en una suerte de justificación, sí hay que admitir al menos que la situación para cualquier tipo de gobierno es muy difícil en un país con las dificultades como el que tiene el Ecuador. Creo que hay que volcar Hablar, los ojos. economista Aguilar, de un proceso electoral es también hablar sobre una luz de esperanza en el futuro. Y nos encontramos ya entrando a una recta final de un proceso que culminará con una ratificación de Noboa o el ascenso de un nuevo gobierno, así como una renovación de la legislatura. ¿Qué cambios considera usted o qué situaciones es la que deben priorizarse en el Ecuador para salir de este estado de situación actual en el cual va cundiendo la desesperanza? Aquí uno tiene la tentación de caer en los lugares comunes, de decir hay que fortalecer la educación en este país, la educación es lo único que salvará a este país. Y a fuerza de que esto se ha repetido y nunca ha habido realmente una inversión seria y bien pensada en la educación, sobre todo en la educación superior de este país, eh, yo creo que hay que sobrepasar ya esa forma de pensar más allá de que yo mismo soy un educador, porque también hay que afrontar las cosas como son y no ha sido posible a través de ningún gobierno que realmente establezcamos un sistema de inversión seria en la educación, que sin embargo es absolutamente necesaria. Por eso creo yo que lo que hay que hacer es crear un ambiente, sobre todo en lugares más propicios como Cuenca, la provincia de La Suay, un ambiente de integración, de pensar juntos,
el sistema educativo, los empresarios, las empresas públicas nuestras que son también reconocidas. Creo que hay que volver los ojos hacia los esfuerzos más individuales, más de provincia, diría yo, o quizás más en el contexto de una ciudad como Cuenca, porque no creo que haya que esperar mucho desde los gobiernos nacionales, cualquiera que estos sean. Nosotros estamos empeñados como universidad en realizar este tipo de integración. Hemos dado pasos en firme para eso. Creemos que la vinculación con la empresa, con las organizaciones que generan empleo, con las empresas públicas, con los gobiernos seccionales, pueden ser una buena salida a estas dificultades. En definitiva, el mensaje que yo pretendo dar es que quizás tengamos que ser más enfáticos, más fuertes en las soluciones individuales desde nosotros, desde territorios como el nuestro, porque lamentablemente no creo que podamos encontrar mucha ayuda desde el gobierno central o desde la centralidad de este país. Hay que hacer ese esfuerzo. ¿Tiene usted, ahí ¿tiene radica. usted alguna reflexión sobre la matriz productiva del país? En primer lugar, nunca fue cambiada como se pretendió hace ya más de una década vendernos eso. No hubo cómo, no pudieron. Hubo dificultades que no viene al caso analizar, pero que son de todos los matices, Así que no creo que haya siquiera una matriz productiva en este país como para que pueda sostenerse. Un cambio en ella, por supuesto que es necesario, pero también hay que decir la verdad, es extremadamente difícil. Acuérdese usted, Gustavo, que con muchos recursos no hubo cómo, porque hace más de 10 años hubo recursos para aquello, y hubo intentos, pero no se pudo. Y es porque tenemos problemas de base, quizás como ecuatorianos mismos, que no podemos resolver. Seguimos creyendo que el interés individual tiene que primar. Seguimos creyendo que la ley del más vivo es la que tiene que predominar. Entonces, mientras no haya una forma distinta de ver las cosas, esto no va a mejorar nunca, lamentablemente nunca. Por eso yo reivindico y a fuerza de ser insistente, creo que la solución está en las personas que ven de otra forma, que tienen otra perspectiva sobre cómo manejar esto, y por eso yo insistía en esta muy buena idea de integrar los esfuerzos locales para salir adelante. Hablaríamos quizá de iniciativas locales, no solamente de gobiernos locales, del empresariado, de estamentos de la sociedad civil, que deberíamos tomar esa conciencia de resolver nuestros problemas, que en buena parte Cuenca lleva un liderazgo con respecto a esta posición, a esta actitud con respecto al resto del país. Es que siempre hemos estado relativamente obligados por necesidad a resolver nuestros propios problemas. Así que ya sabemos cómo hacer. Y hay varios ejemplos. Yo estoy obligado a hablar de lo que conozco. En el 2006, una universidad pública como esta, con la Cámara de Industrias de esta ciudad, creó el sistema de formación dual, que sigue vigente y que es sumamente exitoso, y que vinculó a la empresa con la academia. Y hay decenas y decenas en su momento estudiantes, ahora profesionales de las empresas locales. Así que creamos algo que luego está a nivel nacional y que es sumamente replicado, pero es solamente un ejemplo de las cosas que sí podemos hacer. Ahora estamos, por ejemplo, a nivel de relación empresa-academia, estamos en programas en los cuales nuestros estudiantes obtienen el título resolviendo dificultades empresariales. Así que de la mano podemos hacer muchas cosas. Eso nos da muestras, nos da señales de que quizás ese camino local, de mejora local, es el que nos pueda poner en mejor posición. Bien, y asimismo una reflexión final sobre este proceso electoral, lo que se avecina con 17 potenciales binomios, solamente uno de ellos inscrito hasta el momento. Creo que son primarias a la final, son una forma de primarias. Yo siempre he oído que
que es casi espeluznante que hayan 17 candidatos para gobernar el país. Pero yo creo que es la configuración del país, estos son primarias a la final, lo que realmente importa es quiénes sean los dos binomios que lleguen a la recta final, recién ahí serán las verdaderas elecciones. Mientras tanto, creo que en muchos de ellos es un juego de quizás hasta de obtener recursos o verse nombrados por la opinión pública, pero no pasarán de ahí. Así que no, al menos a mí no me sorprende la cantidad de candidatos que haya. Esto realmente empezará cuando tengamos los dos que lleguen a la segunda vuelta. Bien, queremos agradecerle por habernos acompañado, economista Aguilar. Gracias, Gustavo, siempre a las órdenes. Muchas gracias. Declaraciones del economista Víctor Aguilar, él es el decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Cuenca.